Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva para seguir con esta segunda parte de los torneos, de los formatos que se jugaron en México. Y como les dije, aquí en México en algún momento empezamos a jugando con Espada Sagrada Segunda Era y a partir de ahí empezaron nuestros formatos de juego. De repente hubo algunos valientes como un servidor que conocimos la Primera Era y aunque no eran fáciles de conseguir las cartas aquí en México, también jugamos el formato de Segunda Era. Ya les había contado que con la llegada de Hijos de Dana y Tierras Alta empezamos a jugar también el formato de bloque y que cuando llegó Guerrero Jaguar y empezaron a salir ediciones como Espada Sagrada y Cruzada, se partió esto en dos y empezamos a jugar el formato Imperio, que jugaba las ediciones, digamos, oficiales para torneos, pero también hubo una edición extendida de Segunda Era que se llamaba Segunda Era, en donde se jugaban todas las ediciones existentes. Y ya les había contado que esto siguió más o menos así estable hasta Bestiario, a donde se incluyeron otros formatos, como por ejemplo el Ragnarok, donde se jugaba una carta de cada tipo. Para más información vayan al video que acabamos, que se llama Formatos que se jugaron en México, primera parte. El punto es que cuando llegamos aquí a Bestiario y a su extensión Héroes, llegó un quiebre, porque para este punto ya iban a salir Guerrero, Jaguar y Vendaval. Y pues la realidad es que el momento más icónico de México de jugar mitos y leyendas llegó con esta edición. Entonces, una vez que Guerrero, Jaguar y Vendaval salieron, pues produjo también un éxodo masivo de jugadores. Ya se había producido de por sí varios con la salida de Espada Sagrada, pero con este sí va a salir un éxodo masivo, así que aquí el formato Imperio, digamos que hasta este punto había sido el más jugado, pero a partir de la salida de Guerrero Jaguar, casi todo el mundo se volcó a jugar Segunda Era, que es que agarraba desde Espada Sagrada y hasta Bestiario, porque la gente no estaba dispuesta a soltar estas ediciones con las que entraron y que tan consentidas tenían. Así que para este punto pues seguimos jugando el formato, ya jugábamos el formato Imperio, jugábamos Segunda Era, jugábamos bloques, jugábamos ¿qué más jugábamos? Para este tiempo ya empezó también a haber un formato de juego en donde había un grupo de gente que había jugado solo con estas primeras ediciones y aquí hasta aquí se había quedado y empezaron a jugar una cosa que empezaron a llamar Viejo Imperio, que ya después se consagraría en el primer bloque. Pero les sigo contando, siguieron saliendo ediciones como Héroes, como Piratas, Corsarios, salió Código Samurai, Katana, y para este tiempo entonces empezó a haber rote de bloques, como siempre, no empezaron a salir Dominus, Barbarie, Reino de Acero, y pues por ahí cuando empezamos ya a llegar a Dominus, Inmortales y Duna, pues ya de plano también salieron Bestiario y Héroes, ¿no? El formato jugable se volvió Héroes de la Revolución Chilena, Piratas, Corsarios, Código Samurai, Katana, Dominos, Inmortales. Entonces para este punto se creó un nuevo formato llamado Crónicas, que sería el formato Imperio, sería el formato Imperio que estábamos jugando, pasaría a convertirse en lo que luego se convertiría en Crónicas. O sea, solo íbamos a jugar desde Héroes hacia adelante, pero había mucha gente que seguía queriendo estas viejas ediciones. Así que aquí se formó otro imperio, a lo que llamamos Viejo Imperio y Nuevo Imperio. ¿Qué sería el Viejo Imperio? Antes de que fuera creado formalmente Crónicas, se creó un formato llamado Viejo Imperio en donde se podían jugar cartas desde Espada Sagrada y hasta Bestiario, y se creó el Nuevo Imperio, que iba a ser desde Héroes de la Revolución Chilena o Héroes La Gloria Tiene Su Precio hacia adelante y hasta llegar a Vikingos, que sería el Nuevo Imperio, y que luego ya nada más sería desde Inmortales hacia adelante, y fue lo que desde Código Samurai y Katana hacia adelante, Piratas, Corsarios, Héroes, y fue lo que le llamamos Crónicas. Entonces el formato Nuevo Imperio dejaría, bueno, es lo que conocemos como Crónicas actualmente, pero el Viejo Imperio, que va desde Espada Sagrada hasta Bestiario, también se jugó mucho en México. Actualmente sé que está partido en dos partes, que está partido en el primer bloque, que son Espadas Sagradas, Cruzadas, Helénica, Imperio, Hijos de Dana, Tierras Altas, Ra y Encrucijada, y el segundo bloque, que son Guerrero, Jaguar, Vendaval, Dominus, Barbarie, Reino de Acero, Hordas, Bestiario y Héroes, aunque todavía hay algunas personas como yo que tenemos nuestro deck donde unificábamos estos dos bloques y creábamos el Viejo Imperio.
Entonces, para este punto, pues ya teníamos las crónicas, ¿no? Pero resulta que hubo gente que jugó mucho en el formato Imperio durante el año 2007, que fue cuando salió Héroes de la Revolución Chilena, Piratas, Corsarios y Código Samurai y Katana, que fueron las ediciones estas ediciones se conjuntaron en unos paquetes especiales llamado Triada. Entonces, cuando salen las triadas, salen con lo mejor de estas ediciones, y este formato 2007 muchas personas lo llamaron pólvora, y hubo gente que se quedó con mucho gusto jugando este formato. Por supuesto, todavía había más gente que jugaba la segunda era para unificar formatos, porque ya estamos hablando de que en este punto teníamos el primer bloque, teníamos el segundo bloque, teníamos los juegos de una edición con su extensión, teníamos el formato de Viejo Imperio, teníamos el formato de Crónicas y ahora también teníamos un formato de pólvora. Entonces todo mundo jugábamos diferentes formatos en segunda era y había muchos que se jugaban de manera oficial. Pero para no romper la buena cordialidad y para tener un formato unificado para poder jugar, pues la mayoría de todos los jugadores aquí en México teníamos varios mazos, pero siempre había uno que de ley teníamos, que era el de segunda era toda unificada, desde espadas sagradas hasta vikingos, para que no hubiese pierde. Entonces, en mi caso sí llegué a tener muchos jugadores de otras tiendas que venían y me decían, oye, ¿juegas Crónicas? Y en mi caso yo decía, pues yo juego Crónicas, adelante. Otros me decían, oye, ¿juegas primer bloque? Sí, juego primer bloque. ¿Juegas segundo bloque? Sí, juego segundo bloque. ¿Tienes algún deck en el formato de Viejo Imperio? Sí, tengo Viejo Imperio. Entonces, pues sí es un revoltijo brutal. Entonces el formato de segunda era se volvió el formato para default para jugar. ¿Qué quería decir? Que podíamos jugar con todas las cartas de segunda era sin ningún tipo de restricción. Eso hacía que todos los jugadores pudiéramos coincidir en un único formato en el que todos coincidieran. Y yo creo que es lo que le falta mucho a Nueva Era actualmente, que como ya hay gente que juega en formato Furia, luego otras personas juegan en formato feudal, otros juegan en Imperio, que el Imperio está cambiando también constantemente, otros más juegan en escuelas elementales y demás, como que hace falta como que un formato unificado para poder vender mejor las cartas y también para que toda la gente pueda jugar sin tener problemáticas de en qué formato estamos jugando. Hubo un formato después que salió, porque si todos estos formatos no son ya suficientes para que esto fuera un revoltijo, luego decidió Salo que en algún momento algunas cartas eran más poderosas que otras. Entonces teníamos ya Crónicas con estas ediciones de Héroes, Piratas, Corsarios, Héroes, esta no porque era la extensión de Vestallo, más bien eran Héroes, Piratas, Corsarios, Código Samurai, Katana, Dominus, Inmortales, Duna, Orígenes, Invasión, Insurgentes, y por ahí también estuvieron las ediciones de Vikingos, Profecías y Éxodo, y estas ediciones conformaron Crónicas, ¿ok? Pero pues ya de por sí era complicado ya en su momento agarrarle el paso a los formatos, y de repente Salo dice, oye, vamos a sacar un formato de 20 puntos. ¿Qué quiere eso decir? Le otorgó puntajes a las cartas dependiendo de su rareza. A las cartas de coste, a las cartas SP de set paralelo, las SP, las que dicen SP, les dio una puntuación de 1 punto. A las ultra reales se le dio una puntuación de 2 puntos. A las cartas de coste 0 se le dio 3 puntos, y había una lista de cartas muy poderosas consideradas pasalos de 4 o de 5 puntos. Fuera de eso, todas las cartas comunes, las cartas digamos cortesanas, vasallas y reales regulares no generaban ningún puntaje. Entonces, con esta combinación de elementos, tú deberías generar un deck de 20 puntos para hacer un deck en el formato de segunda era y poder jugar. Y por si todavía esto no fuera suficientemente complicado, después las ligas aquí locales empezaron a cambiar el formato de puntos de Salo, que eso se me hizo una aberración, y empezaron ellos a otorgarle puntos adicionales a otras cartas. Entonces se volvió todavía más complicado, porque cuando alguien me dice vamos a jugar un formato de 20 puntos, yo les digo, bueno, ¿a qué
¿A qué te refieres con 20 puntos? ¿Los 20 puntos de saldo o los 20 puntos que asignaron en tu tienda? Entonces eso se volvió muy complejo de jugar. Por eso yo hice una única vez. Hubo aquí la comunidad Nostalgia, organizó en Cuautitlán Izcalli un torneo de 20 puntos en donde me pasaron la lista oficial de Salo. Hice un deck con los 20 puntos oficiales de Salo. Lo dejé, tengo un deck de crónicas de 20 puntos y ya no lo volví a modificar. Dije, así lo voy a dejar porque así Salo determinó que iban a ser los puntajes. Y ya después, ya cuando las comunidades locales empezaron a cambiar los puntajes y a crear sus propias denominaciones de 20 puntos, ahí sí ya lo dejé por la paz, porque dije, no, pues podría estar haciendo decks toda la vida y jamás voy a tener tantos decks como formatos de segunda era se jugaron aquí en México. Entonces actualmente pues realmente lo que más llego a jugar pues es el formato unificado de todo segunda era, desde Espada Sagrada y hasta Vikingos. ¿Esto por qué? Por practicidad, y no tanto por practicidad, sino porque pues es lo que más me piden que saque para jugar. Veo los decks de los jugadores casuales que vienen y pues son decks así, armados con de tocho morocho. Ellos no saben ni de formatos. Muchos jugadores ya no saben ni de formatos. Simplemente ellos jugaban con lo que se jugaba en aquel tiempo, que era el formato Imperio de su época, que abarcaba hasta códigos Samurai, otros abarcaban hasta Guerrero Jaguar, otros más hasta Orígenes. O sea, jugaban con las ediciones con las que les haya tocado y con eso se quedaron. Entonces, el problema con el formato Imperio es que como estaba en constante evolución, en constante avance, pues nunca fue igual. Así que 20 personas que jugaron formato Imperio, pues ahora ya tenían decks diferentes y con diferentes características, así que para efectos prácticos entraban dentro de la denominación de segunda era, así yo les digo, o segunda era extendida, porque yo le digo así segunda extendida porque todos los formatos de segunda era siempre están recortados de alguna forma. Entonces solo el formato de segunda era, desde Espada Sagrada hasta Vikingos, lo incluye todo sin mayor problema y le permite a la gente jugar sin mayor complicación. Les recuerdo que aquí en México pues las comunidades ya son muy pequeñas. La realidad es que ya no se hacen torneos grandes. El último torneo con más de 500 jugadores fue por ahí del 2014 aproximadamente, 2013, y fue un premier que ubicó el formato Furias, donde se jugó con Furia Extensión, Sumeria y Rebelión, y ahí se hizo el anuncio oficial de que venían Midgard y Asgard, y ese torneo fue el último en donde se jugó con más de 500 personas. Después de eso los torneos han sido torneos a nivel tienda, y ahora un torneo de mitos y leyendas grande en México equivale a lo que era antes un torneo pequeño de tienda. Los torneos pequeños de tienda, como ya les dije, los llegábamos a hacer con 8 jugadores y a veces hasta con 30 cuando eran torneos de intertienda. Bueno, actualmente eso equivale a un torneo grande en México, porque ya prácticamente el juego pues está en el desuso, está en el olvido, y la distribución hace muy difícil el poder jugarlo. Me comentaba de repente, hoy también recibí en comentarios eso, ¿no? Me dicen, oye, es que el juego de mitos y leyendas ya murió en México. Y le decía, bueno, no es que esté muerto, se siguen vendiendo las cartas, pero cada vez es más difícil conseguirlas. De repente a veces te contactas con los proveedores y ya se agotó el producto, o a veces los proveedores están lejos, o a veces no existe la confianza para pedir el producto porque pues tú ni los conoces. Entonces pues eso hace que la realidad es que sea complicado poder jugar mitos y leyendas en la actualidad. Entonces, ¿cómo facilito yo la situación a todos los pocos jugadores que quedan? Pues cuando vienen, y en mi caso yo tengo un buen de mazos, así que cuando vienen y quieren jugar en un bloque en particular o en un formato en particular, yo tengo mazos de esos bloques. Y si quieren jugar con toda la segunda era, que es lo más común, también tengo mi deck de segunda era. Pero en el caso, lo que ya no tengo son para los chavos que quieren jugar formatos con sus cartas, con sus puntajes específicos de tiendas o con sus prohibiciones específicas de tienda. Pues ahí sí ya me quedé yo atrasado también, porque yo no puedo estar al tanto de qué quieren prohibir actualmente en las tiendas o qué quiere prohibir actualmente la liga para los formatos y subformatos. Por ejemplo, sé que para el formato de primer bloque están prohibidas la de Gizai y Apophis, y pues la verdad que son cartas que yo no considero peligrosas porque siempre trabajé con ellas, siempre estuve lidiando con esas cartas, así que simplemente si alguien metía una Giza, le daba una ambrosía y me la robaba, ¿no? Si alguien mentía a Apophis, bola de fuego y adiós Apophis. Entonces nunca hubo problema con ese tipo de cartas, pero les digo, es muy difícil estarse actualizando, sobre todo
cuando ya no hay una comunidad activa. Entonces prefiero trabajar sin prohibiciones y con los formatos. Afortunadamente pues me gusta mitos y leyendas, entonces puedo trabajar en un montón y jugar con un montón de formatos. Pero bueno, a grandes rasgos estos son los formatos que se jugaron principalmente en México. Hay otros muchos formatos que creó la comunidad aquí en México. Por ejemplo, hubo uno que recuerdo, o sea, de los formatos muy poco jugados, pero que recuerdo que se jugaron en México. Recuerdo me van a perdonar por el nombre, no lo recuerdo, pero había un formato de puras cartas comunes que abarcaba puras cartas azules y rojas. Solamente podías meter cartas vasallas y cortesanas, y no me acuerdo cómo se llamaba ese el formato. También en Nueva Era de repente se llegó a jugar, pero no recuerdo muy bien el nombre. Uno que recuerdo era algo que inventó la comunidad Nostalgia, que se llamaba formato tanque, que era un deck que se hacía de aliados sin talismanes y sin tótems, y todos los aliados tenían que tener fuerza 6 o mayor, y era un juego muy simple como para estar golpeando, ¿no? Eso recuerdo mucho. Entonces la comunidad aquí en México se ha inventado formatos sacados de las mangas a diestra y siniestra, pero eso, lejos de acercar a más jugadores, siento que los está obstruyendo, porque llega un jugador con las cartitas que tenía y resulta que ya no las puede jugar porque ya no entran dentro de un formato, no en específico. Entonces todos están jugando primer bloque y llega este chavito con sus cartas de invasión y no lo dejan jugar porque no entran dentro del formato. Por eso es que aquí en Comicueva, siempre que traigan un mazo, van a poder jugar con él de alguna forma, porque siempre tendré algún mazo para jugar con ustedes. Pero mi recomendación, si se encuentran con jugadores de mitos y leyendas casuales, es pues no les pongan tantas prohibiciones, para que ellos puedan acercarse al juego de forma agradable y puedan acercarse cada vez más y poder conocer este sensacional juego. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video y seguimos hablando de el juego número 1 del reino.